Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver el reto que nos dejaron en Aprende en Casa para los chicos de tercero y secundaria. A ver, el reto es el siguiente. Crea la tabla de frecuencia de las siguientes preguntas. Para la pregunta 1, parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. ¿Qué ejercicio físico realizas? Las respuestas fueron: 6 personas bailan, 9 personas caminan, 19 hacen ejercicio en casa, 8 trotan, 9 ningún ejercicio y las últimas 9 realizan otras actividades físicas. Entonces, ¿cómo nosotros creamos nuestra tabla de frecuencia? Pues mira, primero vas a hacer una tabla así parecida, ¿ya? Pones tu variable, que sería en este caso el tipo de ejercicio que realizan las personas. Pones acá tus respuestas, en este caso fueron que bailan, caminan, hacen ejercicio en casa, trotan, hacen ejercicio y otras actividades. Por último pones acá tu total. Y en las partes de acá pones el F sub I, que sería la frecuencia absoluta, el F mayúscula sub I, que sería la frecuencia absoluta pero acumulada, ya te explicaré en un ratito qué significa esto, el H sub I, que sería la frecuencia relativa, y el H mayúscula sub I, que sería la frecuencia relativa pero acumulada. A ver, entonces, ¿cómo nosotros podemos completar nuestra tabla? Pues a partir de los datos que nos dijeron en el reto. Nos dicen que 6 personas bailan. Ya, entonces ese 6, ¿dónde lo ponemos? Lo ponemos en esta parte de acá, donde nos dice la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta nos quiere decir, en este caso, cuántas personas han hecho esta actividad. Por ejemplo, si 6 personas bailan, entonces el 6 lo ponemos acá. Entonces, siguiendo ese razonamiento, ¿qué significa este 9 de acá? Este 9 significa que 9 personas caminan, ¿verdad? Y esto acá, que 19 personas hacen ejercicio en casa y así para las demás. Luego, una vez que ya hemos puesto los datos que nos dan en la parte de la frecuencia absoluta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos estos datos. ¿Para qué? Para que con eso ya tengamos nosotros el n, que sería el número total de datos. Entonces vamos a sumar, ¿está bien? 6 más 9, 15, más 19, 34, más 8, 42, más 9, 51, más 9, 60. Entonces este 60 lo ponemos acá. Y esto va a ser nuestro n, que sería nuestro número total de datos. Muy bien. Ahora, pasemos a la siguiente columna. ¿Qué es este F mayúscula sub I? Ya te he dicho que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí o no? Esto nos quiere decir cuántas personas hay hasta un determinado intervalo. Por ejemplo, si nosotros queremos del primer intervalo cuántas personas han contestado en la encuesta, ya sería 6, ¿verdad? Muy bien. Hasta el segundo intervalo, ¿cuántas personas han contestado la encuesta? Sería 6 más 9, ¿verdad? O sea, 15. Luego, hasta el tercer intervalo sería 6 más 9 más 19, ¿verdad? Y así puedes ir completando hasta el último. Pero espera, hay una forma aún más sencilla. ¿Cuál? Mira, si tú ya tienes la frecuencia absoluta acumulada anterior, por ejemplo, mira, nosotros queremos del segundo intervalo, ¿ya? Supongamos que no tenemos este 15 acá, ya, lo borramos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular esta frecuencia absoluta acumulada? Pues como ya les he dicho, pueden sumar 6 más 9 y te da 15, ¿sí o no? Pero también pueden hacerlo de esta forma. Mira, si tú ya tienes la frecuencia absoluta acumulada anterior, entonces este valor de acá lo sumas con la frecuencia absoluta del intervalo que estás queriendo. Por ejemplo, si tú quieres del segundo intervalo, entonces sumas la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo, es decir, este 6, con el 9 de acá. ¿Y eso cuánto te da? Te da 15. Muy bien. A ver, sigamos. Del tercer intervalo, ¿cómo sería? Sería la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, este 15, más la frecuencia absoluta del intervalo que estás queriendo, ¿no? Que sería 19. Entonces sería 15 más 19, y eso sería 34. Y así podemos ir yendo. A ver, 34 más 8, 42. 42 más 9, 51. 51 más 9, 60. Y listo, acabamos, ¿ya ves? Al toque nomás, sumando así en diagonal. Espera, ¿te das cuenta que este número es el mismo que este? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, si tú estás diciendo la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo, prácticamente estás diciendo que vamos a sumar todos los datos, ¿sí o no? Así que es lógico que el número total de datos coincida con la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos este H sub I? ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Pues fácil, mira. Tú lo que vas a hacer es dividir la frecuencia absoluta del intervalo que estás midiendo entre el número total de datos. Entonces, dividimos. Entonces, si queremos del primer intervalo, nosotros queremos del primer intervalo su frecuencia relativa. ¿Cómo hacemos? El F sub I de ese intervalo, es decir, el 6, la frecuencia absoluta, el 6 lo dividimos entre el n, que en este caso es 60. Entonces, nosotros decimos, 6 entre 60, ¿cuánto es? Eso nos da 0,1, ¿verdad? Muy bien. De ahí, para el segundo intervalo, sería 9 entre 60, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos da?
Eso nos da... A ver, espera, voy por la calculadora. Ya, eso nos da 0,15. Y así vamos por los demás. De ahí, para el tercer intervalo, 19 entre 60, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 0,32 aproximadamente, ¿no? De ahí 8 entre 60 y así vamos a ir completando para los demás, ¿está bien? Ahora, una vez que ya hemos completado nuestra parte de acá, de los datos de la frecuencia relativa, vemos un cuadrito acá, que sería el total, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues, similar como hemos hecho en la parte de frecuencia, que sumamos todas estas frecuencias y nos daba el número total de datos, que sería 60, vamos a hacer acá. Es decir, solo sumamos todo. 0,1 más 0,15 más 0,32 más 0,13 y así con estos dos, y lo ponemos acá. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Pues si tú lo sumas, te vas a dar cuenta que siempre te va a dar 1 o 1,00, que es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿ven este h mayúscula sub i? Ya, ¿cómo lo calculamos? Pues mira, lo puedes calcular con la siguiente fórmula, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta acumulada del intervalo entre el número de datos, que ya sabes que es 60, o también lo puedes hacer similar a como calculaste la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, dices, ya, hasta el primer intervalo, ¿cuánto sería la frecuencia relativa? Sería 0,1, ¿sí o no? Ahí entonces pones acá 0,1. Hasta el segundo intervalo, ¿cuánto sería? Sería 0,1 más 0,15, ¿verdad? Es decir, 0,25. Ya, y así hasta el último. Pero ya te enseñé una forma más sencilla para hacerlo en el caso de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Si querías del segundo intervalo, allá. Entonces, dices, ya, la frecuencia absoluta acumulada anterior lo sumas con la frecuencia absoluta de este intervalo y eso nos da la frecuencia absoluta acumulada que quieres. Entonces, en este caso también, si nosotros queremos del tercer intervalo, por ejemplo, allá la frecuencia relativa acumulada anterior sería 0,25, ¿verdad? Lo sumas con la frecuencia relativa actual, es decir, de este intervalo, que sería 0,32. Lo sumas, ¿y eso cuánto nos da? Nos da 0,57. Y así lo vas a hacer para los demás intervalos. Sería 0,57 más 0,13, es decir, 0,70. Luego 0,70 más 0,15, que sería 0,85. Y finalmente 0,85 más 0,15, que si te das cuenta es 1,00. Acá también te puedes dar cuenta que este número es igual a este número de acá. ¿Por qué? Porque pues si tú dices la frecuencia relativa acumulada del último intervalo, sería la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo, es decir, 60. Y como el número de datos también es 60, entonces divides 60 entre 60 y eso nos da 1, ¿verdad? Entonces por eso es que la frecuencia relativa acumulada del último intervalo es 1. Y listo, chicos, mírenme, ya está completita su tabla de frecuencias. Y bueno, eso sería todo para la pregunta número 1. Ahora vamos con la pregunta número 2. Nos dice, para la pregunta 2, indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física. La respuesta es medida en minutos, va desde 0 hasta 600. Y ahí nos muestra la tabla, ¿no? Ya, la tabla la podemos interpretar de esta forma, que 7 personas no hacen ejercicio, es decir, que hacen 0 minutos de ejercicio. De que 4 personas hacen 15 minutos, 3 personas hacen 20 minutos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos agrupar este tiempo de actividades físicas? Pues miren, con estas 3 formulitas. A ver, el número de intervalos que vamos a tener será K, donde K, ¿cómo lo calculamos? Allá es la raíz del número de datos. En este caso, ¿cuántos datos teníamos? 60, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale nuestro K? Allá, nuestro K sería, lo ponemos por acá. K es raíz de 60, ¿sí o no? Ya, ¿y cuánto es la raíz de 60? A ver, vamos a calcularlo. Pues nos da 7,75 aproximadamente. Entonces, esto lo podemos aproximar como 8. Entonces decimos, ya, K va a ser 8. Listo, entonces, ¿qué nos quiere decir que K es 8? Que vamos a tener 8 intervalos. Ya, entonces será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 intervalos. Ya, este último, ¿por qué lo puse? Porque acá vamos a poner el total. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos que calcular también la amplitud. ¿Pero qué es la amplitud? Ya, esto nos quiere decir de dónde a dónde va a ir nuestro intervalo. Ya. ¿Y cómo lo calculamos? Ya, pues la amplitud va a ser igual al rango entre el K. Este K es el número de intervalos que ya lo calculamos que es 8. Pero espera, ¿qué es el rango? Ya, mira, vamos a calcular el rango de la siguiente forma. Vamos a restar el máximo menos el mínimo. En este caso, ¿cuál ha sido el máximo? ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que han estado haciendo ejercicio? 600 minutos, ¿sí o no? Y el mínimo, pues 0. Entonces resta 600 menos 0. ¿Y eso cuánto te da? 600, pues. Ya, entonces la amplitud, ¿cómo lo vas a calcular? Sería
el rango que ya te salió 600, ¿sí o no? 600 entre el número de intervalos, que en este caso sería 8. Entonces sería 600 entre 8. Y eso te da 75. Entonces la amplitud será 75. Esto quiere decir que vamos a empezar desde el tiempo 0, donde no han hecho ejercicio, hasta 75. De ahí, ¿acá qué vamos a poner? Ah, ya, pues empezamos con 75 y hasta 150. ¿Por qué 150? Ah, ya, porque yo te he dicho que la amplitud es 75. Es decir, que si tú empiezas a 75, tienes que terminar en 150. ¿Por qué? Porque el tamaño del intervalo es 75. Es decir, si restas 150 con 75, el límite superior con el límite inferior del intervalo te debe dar 75. Es decir, la amplitud. A ver, veamos para el tercer intervalo. ¿Cómo sería? Empiezas desde 150 hasta... Acá sería 150 más 75, es decir, 225. Y así vamos a hacerlo para los demás. Vamos a sumarle 75. Y listo. Ahora, ¿por qué está este símbolo, este corchete hacia la derecha? ¿Y por qué acá está a la izquierda? Ah, ya, porque si está a la derecha... eso quiere decir que el intervalo es abierto. Es decir, que acá no consideramos el 75. Y si está así cerrado, es decir, hacia la derecha, entonces acá sí consideramos el 600, ¿está bien? Ahora, vamos a completar nuestra tablita. A ver, este x sub i. Ya, yo ya te enseñé que es todo esto, ¿sí o no? Ya estos 4, pero no te enseñé qué es esto. Ya, esto es la marca de clase. Es el punto medio del intervalo. ¿Y cómo calculamos el punto medio del intervalo? Pues fácil. Vas a sumar el límite superior, es decir, el número de la derecha, con el número de la izquierda, que sería el límite inferior. Lo sumas y lo divides entre 2. Es decir, haces la semisuma. A ver, hagamos esto. 75 más 0, 75. Entre 2, eso es 37,5. Ya, y acá, 150 más 75. Eso nos da 225. Y entre 2, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 112,5. Y así sucesivamente vamos a hacer para los demás. Pero espera, acá hay un truco. Mira, en vez de estar haciendo la semisuma así de cada intervalo, puedes hacer esto. De 37,5 a 112,5, ¿cuánto hay? A ver, restemos. 112,5 menos 37,5. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 75. Ya. Eso quiere decir que de acá a acá hay 75. Entonces, si tú quieres calcular las siguientes marcas de clase, ya, entonces puedes hacer esto. A este 112,5 puedes volver a sumarle el 75. ¿Y eso cuánto sería? Eso sería 187,5. Ya, y si tú quieres calcular esta otra marca de clase, igualito. A este 187,5 le vuelves a sumar 75. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 262,5. Y así puedes calcular las siguientes marcas de clase de esta manera, más rápida y sencilla, ¿sí o no? Pero espera, ¿qué es este 75? Este 75 va a ser la amplitud, es decir, que, por ejemplo, si tú ya calculaste la primera marca de clase, entonces la segunda, ¿cómo la calculas? Pues sumándole a la primera marca de clase la amplitud. De ahí, si quieres calcular la siguiente, le sumas otra vez la amplitud y así sucesivamente. Entonces vamos a rellenar de esa forma, ¿está bien? Y listo. Ya, en este total no vamos a poner nada, ya, porque no tiene sentido sumar las marcas de clase. Entonces no ponemos nada acá. Ahora, para la frecuencia absoluta, ¿qué vamos a poner acá? Ya ponemos los datos que nos han dado en nuestra tabla. Es decir, a ver, de 0 a 75 minutos, ¿cuántas personas han hecho ejercicio? A ver, entonces ahí entra los que han hecho 0 minutos, los que han hecho 15 minutos, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80 entrará. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hasta 75 minutos. Entonces 80 no entra. Entonces sumamos las personas que han hecho desde 0 hasta 60 minutos. ¿Y eso cuánto nos da? Pues eso nos da 39. Luego, de 75 a 150 minutos, ¿cuántas personas han hecho ese lapso de ejercicio? A ver, ahí entra lo que es 80 minutos, 90 minutos. A ver, 100 minutos también, 120, 150 entrará. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el intervalo acá es abierto, es decir, que no toma 150 minutos. Ya, entonces, antes de eso. A ver, entonces solo entra 80, 90, 100 y 120, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da eso? Pues eso nos da 11. Muy bien. Luego, de 150 a 225. Ahí sí toma 150, ahí toma 180 y 240 no toma, ¿verdad? Entonces solo esos dos. A ver, entonces sería 3 más 3, ¿verdad? Y eso es 6. Luego, 225 a 300. ¿Cuántas personas han hecho en ese lapso de tiempo? A ver, solo hay 240, ¿verdad? Porque 300 no toma porque está abierto el intervalo. Ya, entonces, ¿cuántas personas han hecho 240 minutos? Sería 2. A ver, 2, listo. De 300 a 375 minutos. Ya ha hecho una persona, ¿sí o no?
Luego, de 375 a 450, a ver, ¿hay alguna persona que ha hecho ese tiempo de ejercicio? No, ¿verdad? No hay. Hay, entonces 0. De ahí, de 450 a 525 tampoco hay. Luego, de 525 a 600, sí hay. Porque hay una persona que ha hecho 600 minutos. Esa persona sí está fitness ahí con sus cocazos seguro. Entonces, 1. Listo. Y pues ya sabes que el total vamos a tener que sumar todas estas frecuencias absolutas, ¿sí o no? Sumamos, ya tú suma, me da flojera y pones 60 acá, ¿ya? Luego, la frecuencia absoluta acumulada ya sabes cómo hacerlo, ¿sí o no? Hasta el primer intervalo, ¿cuántas hay? 39. Luego, para calcular el siguiente, ¿qué haces? Ya, la anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, lo sumas con la frecuencia absoluta. Y eso nos da, 50. Luego, haces lo mismo para acá, que sería 56, luego acá 56 más 2, 58, acá también 59, acá 59 más 0, 59, acá también 59, y por último 60. Ya sabes que no pones nada acá, porque pues no tiene sentido sumar todas las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora, para la frecuencia relativa ya sabes qué hacer, ¿no? Divides la frecuencia absoluta entre el total de datos. A ver, 39 entre 60, ¿cuánto es? Eso nos da 0,65. De ahí, 11 entre 60, ¿cuánto es eso? Eso es 0,18. De ahí, 6 entre 60, eso es 0,1. Luego, 2 entre 60, ¿cuánto es eso? Eso es 0,03. De ahí, 1 entre 60, eso es 0,02 aproximadamente. 0 entre 60 ya sabes que es 0, igualmente para acá. Y 1 entre 60 ya lo hemos visto, ¿no? 0,02. Y finalmente, acá en el total que pones, ya vas a sumar todos estos, ¿sí o no? Igualito que hiciste acá para la frecuencia absoluta, ¿no? Sumaste todo esto, ¿sí o no? Y te daba 60, pero en este caso no te va a dar el número total de datos, sino te da 1, ¿sí o no? 1,0, y ya te expliqué por qué sale 1 acá. Ya, de ahí, para la relativa acumulada, ¿cómo haces? Igualito que para la absoluta acumulada, ¿sí o no? Hasta el primer intervalo, ¿cuánto hay? Pues hay 0,65. Luego, para el segundo intervalo, pues sumas esto con esto, ¿sí o no? Sería 0,83. De ahí sumas esto con esto, 0,93, y así sigue, 0,96, acá también, ¿no? 0,98, como acá lo sumas con 0, sigue igual, igualito para la otra, y finalmente acá te da 1,00, o mejor dicho, 1, ¿sí o no? Y ya sabes que esto con esto van a ser iguales. Y listo, chicos, ¿ya ves? Ya hemos completado nuestra tablita. Tal vez te mareaste un poco con la clase por las fórmulas y todo eso, pero no, ya ves que es sencillazo esta cosa de acá, ¿sí o no? Al toque lo hicimos, ¿sí o no? Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Eso es el reto para los chicos de tercero y secundaria. Espero que les sirva, espero que les ayude, espero que hayan entendido todo esto de acá. Si es así, no olviden darle like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal, que saben que me haría de mucha ayuda. Así que, chicos, nos vemos en el próximo video y pues nada, chao.